hermano Juan Espinosa nos habló acerca de la segunda venida del Señor, y la verdad que si usted recuerda, y no sé si todavía están subiendo las predicaciones, pero sería bueno que las pudiera repasar para que su fe y mi fe en el Señor vaya siendo fortalecida. Y él explicó muy bien que respecto de la segunda venida, la Biblia habla o hay dos aspectos de la segunda venida, una que se llama el arrebatamiento de la iglesia, que fue lo que él nos compartió la semana pasada, y hoy yo tengo el privilegio de hablar acerca del aspecto que se llama la revelación del Señor viniendo aquí a la tierra. Y vamos a entrar a mirar un poquito este tema, que es importante que lo sepamos. Como ya hemos dicho, la segunda venida de nuestro amado Salvador, así como fue su nacimiento, como fueron sus sufrimientos, como fue la muerte del Señor, como fue la resurrección del Señor, como ha sido la ascensión del Señor, y como lo será también la segunda venida. Todas estas cosas son parte del plan de Dios. Esto es el plan perfecto de redención que Dios ha diseñado, que Él ha ejecutado, y que Dios va llevándolo a cabo dependiendo de sus propios propósitos, tanto en cuándo y en cómo hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, todo esto está en las Escrituras, revelado para nosotros, para mostrarnos que el Señor es soberano, que nada se escapa de su control, aunque a veces ante nuestros ojos pareciera como que el mundo, ¿no?, va perdiendo el control. Dios tiene todo bajo control, no hay nada que se escape, no hay nada que Dios no permita, nada ocurre que Dios no quiera y que esté de acuerdo a lo que son sus planes. Por lo tanto, podemos nosotros estar tranquilos y vivir confiando en el Señor, pero también obedeciendo al Señor lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, algunas consideraciones. Quisiera conversar con ustedes, me encantaría poder dialogar y conversar a la luz de las Escrituras. Entonces puse algunas consideraciones que es bueno que nosotros podamos entender y recordar. Primero, el Antiguo Testamento, cuando uno lee el Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías Salvador vendría. Esa es una enseñanza que está a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento, partiendo del Génesis en adelante. Dios va enseñándonos y va Dios revelándonos que un día Él va a enviar al Mesías, al ungido, que será el Salvador del mundo, y que Él vendrá. Y esta esperanza, el pueblo de Israel la entendía muy bien. Ellos sabían, ellos tenían este anhelo, ellos sabían que algún día el Mesías vendría. Y entre tantos pasajes que hay, solo puse uno que compartió la semana pasada a mi hermano Juan, y está aquí en Zacarías capítulo 9, versículo número 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, el Mesías rey, sí, vendrá a ti. ¿Y cómo iba a venir? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y tal como se nos señaló la semana pasada, esta profecía se cumplió cuando el Señor entró a Jerusalén. ¿Recuerdan que Él entró cumpliendo esta profecía? Entró en un pollino de asna, y la gente la reconoció y decían: Hosana, Hosana al hijo de David. Por lo tanto, el Mesías vino tal como enseñaba las Escrituras. Esto es su primer venida. Entonces el Antiguo Testamento sí enseñaba que el Mesías Salvador vendría. En segundo lugar, el Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías vendría a morir y a reinar. Eso está enseñado en las Escrituras. Si bien la cantidad de pasajes, si yo tuviera que decir en porcentaje, la mayoría de los pasajes de las Escrituras hablan mayoritariamente del reinado del Mesías más que de los sufrimientos del Mesías, ¿sí? Es decir, hay más pasajes que hablan del reinado glorioso del Mesías más que de que Él va a sufrir. Hay también bastantes pasajes de que Él va a morir,
lo vimos, recuerdan cuando hablamos de que la muerte fue profetizada, el Salmo 22 y el Isaías capítulo 53 y así otros pasajes que también nos enseñaban, pero cualitativamente hay más pasajes que hablan del reinado del Mesías más que de sus sufrimientos. Y aquí tenemos un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, que nos enseña esta verdad. Y dice así: los profetas, está refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Si bien los profetas entendían de la salvación, entendían del Salvador, entendían que Dios iba a enviar al Salvador, no sabían, como dice allá, quién era esa persona, quién era el Mesías, quién sería el Salvador. Por eso dice que ellos escudriñaban qué persona, quién sería la persona, quién sería el Mesías, quién sería el Salvador que vendría. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, le preguntaron a Juan el Bautista, ¿recuerdan? Le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? En una ocasión el mismo Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesucristo, ¿recuerdan? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que había de venir? Y el Señor obviamente le respondió con los milagros que él hacía, que era una comprobación de que él era el Mesías. Y la otra cosa que ellos no sabían, como no sabían quién sería la persona, tampoco sabían cuándo iba a venir el Mesías, cuándo iba a venir el Salvador. Sí sabían que iba a venir, pero no sabían cuándo. Es lo mismo, por ejemplo, que nosotros. Nosotros sabemos que el Señor va a volver, pero no sabemos cuándo. Y ellos no sabían ni quién era ni cuándo vendría. Dice que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba a través de estos profetas los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y aquí tenemos entonces las dos cosas que habla la profecía respecto de que el Mesías Salvador iba a sufrir y que, como puse ahí en rojo, está ahí, está conectando en este sentido, y las glorias que vendrían tras los sufrimientos. Entonces ellos entendían, tal vez, no todos, pero tal vez algunos entendieron que el Mesías debía morir, sufrir y luego debía reinar. Entonces eso sí enseñaba el Antiguo Testamento. Lo que el Antiguo Testamento no enseñaba, ¿sí? No enseñaba, es que estos dos aspectos de su venida estarían separados, ¿sí? Voy a volver un poquito atrás. Aquí tenemos dos aspectos, si usted se da cuenta, dice que los sufrimientos de Cristo, ahí estoy con el cursor tratando de mostrar, este es un aspecto, ¿verdad? Él va a venir y va a sufrir, y él va a reinar o va a disfrutar de las glorias. Pero en este pasaje pareciera que estos dos eventos están conectados, ¿sí? Que ocurren casi consecutivamente, ¿sí? Nadie hubiese pensado que entre los sufrimientos y las glorias hay un espacio de tiempo. Es imposible saberlo. La Biblia no nos dice eso en el Antiguo Testamento. Por eso puse acá que el Antiguo Testamento no enseñaba que estos dos aspectos de su venida, es decir, sus sufrimientos y las glorias, estarían separados. Es imposible saberlo. Menos todavía que estarían separados por un largo tiempo del punto de vista nuestro, por si acaso, ¿no? Para nosotros es un largo tiempo. Si usted recuerda un pasaje en Segunda de Pedro, capítulo número 3, que cuando las personas están diciendo que el Señor retarda su promesa, que Él retarda su venida, Él nos dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Por lo tanto, si yo lo pongo en tiempo del Señor, han pasado 2 días nomás, o no ha pasado nada, pero desde el punto de vista nuestro, esto está separado por un tiempo bastante prolongado, y eso no se podría saber por el Antiguo Testamento. Nadie podría saber que esto está separado, y menos separado por tantos años de nuestra perspectiva. Aquí tenemos en el pasaje de Isaías, es un pasaje un poquito largo que está acá, pero quiero mostrarles que en este pasaje los dos eventos están conectados, ¿sí? Están conectados los sufrimientos y están conectadas las glorias.
Nadie podría saber que estos eventos están separados, ¿no? Porque están en un mismo pasaje, se refieren a lo mismo, por lo tanto, ¿cómo saberlo? Bueno, el Señor nos va a decir después, ¿o no?, que esto fue así. Dice así en Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 6, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Estas son las palabras de Jesucristo, ¿no? Era una profecía respecto de que el Espíritu del Señor ungiría, ¿o no?, al Mesías, el ungido, porque me ungió Jehová, me ha enviado, dice el Señor, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Eso es el Evangelio, eso es lo que nosotros predicamos, buenas nuevas, buenas noticias de Dios. ¿Para quiénes? Para los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y aquí tenemos, ¿o no?, aquí tenemos el otro aspecto, lo puse en rojo, ¿no? Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria. Esto tiene que ver con las glorias, ¿o no?, que vendrían después de los sufrimientos. Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Esto se refiere a las glorias en el reino, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, como nos damos cuenta, si nosotros estuviésemos leyendo Isaías capítulo 61, nada de esto nos hace pensar que estas cosas no son consecutivas, ¿no?, que no vienen cronológicamente uno y luego viene la otra, ¿no? Sin embargo, sigo leyendo el pasaje, dice que reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Todo esto hablando acerca de la nación de Israel. Ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Entonces aquí, en este pasaje, y casi en todo el capítulo, se está hablando de ambos aspectos, ¿no? Del aspecto de que el Señor iba a sufrir y predicar, y luego que ellos él iba a reinar. Aquí puse lo que es la primera sección, lo cumplido. Esto que está aquí es lo cumplido, ¿sí? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad. Esto se cumplió. Esto se cumplió cuando el Señor vino su primera vez, cuando Él nació allá en Belén. ¿Recuerdan cuando Él creció? Él vino, Él cumplió esta parte de la profecía, ¿sí? Sin embargo, por eso puse acá que esto se cumplió en su primera venida. Le puse comillas primera, porque el Antiguo Testamento nunca nos habló de dos venidas, ¿o no? Habló de que venía nomás, ¿o no? Sin embargo, ahora sabemos que hay dos venidas, por eso esta fue su primera venida. Cuando Él vino su primera vez a la tierra y se hizo hombre, ¿o no?, Él cumplió esta parte de la profecía. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando el Señor está en la sinagoga, aquí en el lugar, Él va a citar y va a decir que esta profecía se cumplió. Él, estando en la sinagoga, Él dice lo siguiente, dice Lucas capítulo 4. El Señor lee el rollo y dice que el Señor lee esta parte de Isaías y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí, esos puntitos en rojo que yo puse aquí en la presentación, falta una parte de Isaías. Se da cuenta que el Señor solamente llegó hasta una sección de Isaías, ¿sí? Y Él paró. No continuó con la otra lectura que yo les hice al comienzo. Y Él dice respecto de esta parte, dijo lo siguiente: enrolla el libro, es decir, no continúa leyendo, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó el Señor. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por lo tanto, por eso les puse que esto se cumplió en su primer venida. Sin embargo,
había algo más que estaba escrito, ¿no? Que el Señor no leyó, que el Señor no dijo que se había cumplido y que no se ha cumplido todavía. ¿Recuerdan? Y el día de venganza de nuestro Dios. Esto es futuro. Esto aún no se cumple y no se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir. Así como se cumplió la primera sección de Isaías 61, se va a cumplir también esta parte del pasaje, ¿o no? Y esto se va a cumplir en lo que se conoce como la tribulación, estos 7 años de juicio, o también se conoce como la semana número 70 de Daniel, o también se conoce como el día de Jehová. Se va a cumplir el día de justicia, el día de venganza de nuestro Dios. Y también se va a cumplir la otra parte que es las glorias, ¿o no? Y recuerden que el pasaje decía a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Eso no ocurrió en la primera venida. Óleo de gozo en lugar de luto, eso no ocurrió. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No reedificaron las ruinas antiguas, no se levantaron o no los asolamientos primeros, no restauraron las ciudades arruinadas, a los escombros de muchas generaciones, extranjeros apacentarán vuestras ovejas, no ocurrió eso, los extraños serán vuestros labradores y vuestros cuidadores, no ocurrió eso, ellos no fueron llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, se le dice, llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Eso no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Esto es lo que se conoce como, o sea, ya se va a cumplir en la segunda venida, ¿sí? Y lo que se conoce como el reino milenario. Ahí el Señor va a cumplir este pasaje completo de Isaías. Lo que quiero señalarles con eso es que el Señor, obviamente que Él es Dios y Él sabe o no, Él sabía que si bien hay dos aspectos de su venida, estaban separados. Por eso Él solamente lee una sección del rollo de Isaías. En cuarto lugar, otra cosa que el Antiguo Testamento no enseñaba es que habría dos venidas, ¿o no? No sabemos. Si yo le digo a usted, lea todo el Antiguo Testamento y dígame cuántas veces va a venir el Mesías, nosotros concluiríamos que va a venir una sola vez, ¿o no? Nunca se nos dijo que iba a venir dos veces, ¿sí? Eso lo sabemos ahora por el Nuevo Testamento, lo sabemos por las palabras propias del Señor Jesucristo. Dice, una vez que entendieron a los discípulos, ¿sí? Los apóstoles del Señor, los seguidores del Señor, una vez que ellos entendieron que el Mesías Salvador debía morir y resucitar, por lo tanto, entonces lo que ahora ellos esperan, lo que ahora viene de acuerdo a las Escrituras, es que Él tiene que comenzar su reino terrenal, su reino prometido a Israel, ¿o no? Si a las Escrituras enseñaban que Él debía morir y debían ahora venir las glorias, por lo tanto, ya sabemos, ya murió, perfecto, ya entendemos que debía resucitar, ya resucitó, está resucitado, por lo tanto, lo que viene ahora es que el Señor tome su reino, ¿sí? Pero nuevamente hay una sorpresa para los discípulos. El Señor no instauró su reino en Israel, sino que el Señor se fue y prometió que va a volver. ¿Okay? Y eso nuevamente no lo podríamos saber por el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 1, hablándonos el Señor con sus discípulos, dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo, Señor, ya el Señor aquí en este pasaje ya había resucitado, por lo tanto, lo que ellos comprenden es que ahora entonces debería venir que tomes el reino, y esa es la pregunta de ellos. Entonces, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino? ¿Tú vas a restaurar el reino? Cuando se habla de restaurar el reino, se está hablando de algo que funcionó en un momento y ahora no está funcionando, va a volver a su posición anterior. Esa es la idea de restaurar. Ellos no estaban reinando, ustedes deben recordar que cuando el Señor vino, la nación de Israel estaba bajo el imperio romano. El reino de Israel se perdió una vez que ellos se fueron al cautiverio en Babilonia, nunca más tuvieron soberanía sobre su territorio. Recuerdan que a los que estuvieron los jueves en las clases de nuestro hermano Maximilian enseñándonos acerca de Daniel, el reino de Israel pasó a manos de los babilonios, el reino de Israel pasó después a mano de los medo-persas, el reino de Israel después pasó a mano de los griegos,
El reino de Israel después pasó a manos de los romanos y aquí está todavía en los días del Señor, ellos bajo el gobierno y el imperio romano. Por lo tanto, ellos ahora que entienden que Jesucristo es el Rey, el Mesías, que Él ha muerto y ha cumplido las profecías, que Él ha resucitado, por lo tanto, lo que viene ahora según el Antiguo Testamento es que Él debe reinar, Él debe tomar su posición de Rey, no solamente de Israel, sino del mundo entero, ¿no? Y esta es la pregunta de ellos. Señor, ¿vas a restaurar el reino ahora? A Israel, si usted se da cuenta, ¿no? La pregunta es, ¿vas a restaurar el reino a Israel, a la nación de Israel? ¿Sí? Y la pregunta ¿es ahora? El versículo dice, los paréntesis yo los agregué, el versículo dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, ¿lo vas a hacer ahora? Y el Señor no les reprende por la pregunta, porque es una pregunta correcta, es una pregunta bíblica, hasta si usted quiere. Les dijo, no os toca a vosotros saber cuándo. No les dijo que no se va a restaurar, sino porque ellos no tienen una duda de que se va a restaurar. Ellos están seguros que Dios lo va a restaurar. Lo que ellos quieren saber es si lo va a hacer ahora. ¿Es ahora que lo vas a hacer? Y el Señor les dijo, el tiempo de cuando Dios lo vaya a hacer, eso a ustedes no les interesa, eso es algo que el Padre sabe cuándo lo va a hacer. Y obviamente el Señor lo va a hacer, ¿no? Pero no sabemos todavía cuándo es el tiempo perfecto para Él. En quinto lugar, sí, el Nuevo Testamento nos enseña que habría una segunda venida. Ahora nos enteramos por primera vez que el Señor no iba a instaurar su reino aquí, sino que se iba a ir a los cielos y que después, estando allá en los cielos, algún día iba a volver, de hecho aún no regresa obviamente, para establecer su reino. Dice que el Nuevo Testamento nos enseña que habría una segunda venida para cumplir el segundo aspecto profetizado que es reinar, ¿sí? Reinar aquí en la tierra, eso es el pasaje. En Juan capítulo 14, que también se nos enseñó la semana pasada, el Señor les dijo a ellos, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Aquí, por primera vez, ellos van a escuchar que el Señor se va a ir y que va a volver nuevamente. ¿Sí? Esto es su segunda venida. Y hay más pasajes después que el Señor va a enseñar lo mismo. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? En sexto lugar, otra consideración, los creyentes de todos los tiempos hasta la actualidad están de acuerdo que el Salvador volverá. Es decir, no pueden existir creyentes que no vayan a creer que el Señor va a regresar, porque las Escrituras nos enseñan que Él va a regresar, que Él va a volver por segunda vez. Así, no de la misma manera, pero así como vino una vez a la tierra y nació, vendrá una segunda vez desde los cielos, desde la majestad de los cielos, donde está ya a la diestra de su Padre, va a volver. A diferencia ahora en este aspecto, va a volver con poder y gran gloria, pero el Señor va a volver. Como puse aquí, no todos los hermanos, no todos los creyentes están de acuerdo cuándo volverá, ¿sí? ¿Cuándo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Se recuerdan que yo tenía una pregunta respecto del reino? Ahora esta es una pregunta de cuándo el Señor va a volver. Todos sabemos que el Señor va a volver. Los diferentes hermanos en Cristo, ¿no? Tal vez de diferentes denominaciones, todos saben que el Señor va a volver, porque eso dice las Escrituras. Apocalipsis está lleno de que el Señor va a volver, voy a volver pronto, voy a volver. Lo que no están de acuerdo todos los hermanos, no estamos de acuerdo todos los hermanos, es cuándo Él va a volver, y es porque las Escrituras no nos dicen específicamente o dogmáticamente cuándo Él va a volver. Entonces, hay tres opiniones básicas de cuándo el Señor va a volver. Pero vuelvo al punto, lo importante es que el Señor va a volver, ¿sí? Y hay tres opiniones básicas de cuándo el Señor va a volver. Número uno, los hermanos que creemos, y ahí estoy incluido yo, ¿sí? Que creemos que el Señor va a regresar antes de la tribulación de 7 años. Y el hermano Juan la semana pasada nos mostró la diferencia entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la revelación. Ambos aspectos se llaman segunda venida.
pero son aspectos distintos, ¿sí? Entonces, a los hermanos que creemos que el Señor va a regresar antes que comience la tribulación de 7 años. En este sentido, los hermanos que creemos esto, creemos que el arrebatamiento y la revelación, que son los dos aspectos de su segunda venida, ocurren en momentos distintos, ¿sí? Que están separados, que no son simultáneos, ¿correcto? Y aquí les puse un dibujito, ¿no? Que no es mío, lo encontré en internet, no tengo la más mínima idea de quién es, pero mío no es, de lo que sería lo que se conoce como el arrebatamiento antes de la tribulación. Y aquí tenemos o no, estamos en este periodo aquí, dice edad de la gracia, un paréntesis, la edad de la iglesia, nosotros estamos en este tiempo aquí, como iglesia, según si creemos que Él viene antes de la tribulación, nosotros estamos esperando esto que está acá, el curso de aquí, estamos esperando la venida, rapto o arrebatamiento, ¿sí? La Biblia usa el término arrebatamiento. La idea de rapto no es que Él viene a raptar o no como los raptores, sino la palabra rapto se usa porque es algo muy rápido, es algo que ocurre en un momento, ¿no? Es tan rápido, ¿o no? Como una cosa así, que se arrebata, que se quita la fuerza, ¿o no? Muy rápidamente. Entonces nosotros creemos, por lo menos yo, nuevamente el curso, no sé dónde aquí está, creemos que el Señor va a volver lo que se conoce como el arrebatamiento, eso que está aquí, creemos que va a venir antes de la tribulación. Después de eso vendría la tribulación y aquí está el otro aspecto de su segunda venida, Cristo revelado en gloria, es decir, aquí todo ojo le verá como vamos a ver más adelante. Entonces, estas dos cosas, las escrituras usan el mismo término como segunda venida. La segunda venida se usa para esto la segunda venida y se usa para esto la segunda venida, ¿correcto? Entonces los hermanos que creemos en el arrebatamiento antes de la tribulación, creemos que estos dos aspectos están separados. Por eso puse acá que no ocurren, o que ocurren en momentos distintos, ¿sí? Entonces esa es una opinión. Y hay buenos hermanos que tienen esa opinión. Hay otros hermanos que creen que el Señor va a regresar antes de la gran tribulación, no de la tribulación, sino de la gran tribulación. La gran tribulación, como puse aquí, son los últimos 3 años y medio. De esos 7 años, los últimos 3, ¿o no? Cuando la cosa se pone mucho más difícil, se conoce eso como la gran tribulación. Entonces, todavía los hermanos que tienen esta opinión, en este sentido, todavía el arrebatamiento y la revelación ocurren en momentos distintos, separados en este caso por 3 años y medio, en el caso anterior separado por 7 años mínimamente. Y esto se llama el arrebatamiento meso, sí, a la mitad de la tribulación, en la mitad de la tribulación. Y aquí tengo un dibujo, no se ve muy bien, debería haber sido un poquito más grande, espero que noten algo. Aquí tenemos, ¿o no? Aquí tenemos 3 años y medio de tribulación, aquí tenemos 3 años y medio de gran tribulación, nosotros estamos en esta etapa acá, entonces algunos hermanos creen que el Señor va a venir a la mitad de la tribulación, es decir, cuando faltan los últimos 3 años y medio, aquí dice rápido. Y luego tienen acá la segunda venida, que es lo que yo estoy enseñando ahora, que es lo que se conoce como revelación. Hermano Juan Espinosa la semana pasada enseñó acerca de este aspecto y yo estoy enseñando de este aspecto, ¿sí? Aquí tenemos el aspecto que enseñó hermano Juan, el arrebatamiento, y yo estoy ahora señalando el aspecto que se llama la revelación. Los que creen en el mesotribulación todavía piensan que son dos eventos separados, en este caso por 3 años y medio, ¿sí? Luego, otra opinión es que el Señor va a regresar al término, cuando esté terminando la tribulación de 7 años, ¿correcto? En este sentido, el arrebatamiento y la revelación ocurren en el mismo momento, es decir, son, si bien no es lo mismo, pero sí son eventos simultáneos que ocurren en el mismo momento, ¿sí? Entonces, a esto se le llama el arrebatamiento post-tribulacional. Todos creen en el arrebatamiento, todos los creyentes, porque Primera Tesalonicenses, como se nos enseñó, habla del arrebatamiento, sería imposible no creer. Lo que no todos estamos de acuerdo es cuándo ocurre ese arrebatamiento. Y los hermanos
que se llaman post-tribulacional, ellos creen que el arrebatamiento y la revelación ocurren en el mismo momento. Y aquí hay un cuadrito que expresa esa idea. ¿Se dan cuenta? Aquí está la tribulación de 7 años, y ellos creen que el arrebatamiento ocurre aquí. Cuando están terminando los 7 años, ellos creen que ocurre aquí el arrebatamiento de la iglesia, e inmediatamente regresan a la tierra, ¿sí? Entonces, arrebatamiento o rapto y revelación para ellos son consecutivos. Viene el Señor por los creyentes, los lleva, pero no se los lleva al cielo, sino que solamente ahí se juntan en el aire e inmediatamente regresan a la tierra, ¿ok? Entonces, estas son algunas opiniones. Aquí hay un diagrama del libro de Apocalipsis, y nuestro hermano Rubén está enseñándonos los días jueves, ¿o no?, el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos un diagrama del capítulo 1 al 3, se habla de la iglesia, capítulo número 4 al 19, y aquí tenemos los dos aspectos, separados por 7 años, que son los años de la tribulación, tribulación y gran tribulación, y aquí tenemos los que creemos que Cristo viene por sus santos o viene por su iglesia antes de la tribulación, y que luego el Señor regresa a la tierra. Aquí el Señor no regresa a la tierra, simplemente está en el aire. El Señor regresa a la tierra con sus santos para cumplir. Y esto es lo que yo estoy enseñando, esta parte aquí, ¿correcto? Por eso se llama la revelación. Cuando el Señor viene visiblemente y viene a la tierra, así como vino la primera vez. Otro esquema, un poquito más grande, pero que señala lo mismo. Aquí tenemos, ¿o no?, el rapto, el arrebatamiento, y aquí tenemos el pasaje de Primera Tesalonicenses, que nos enseñó la semana pasada. Eso es lo que estamos esperando. Nosotros creemos que el Señor va a venir antes de la tribulación, y luego de la tribulación el Señor se va a manifestar en gloria. Aquí está el pasaje que dice que vendrá en las nubes del cielo y todo le verá. Entonces, el hermano Juan enseñó de eso, y yo estoy enseñando de esto. Pero ambos aspectos, este y este, la Biblia usa el término segunda venida, ¿ok? Otro esquema que hay acá, que está tomado de las 70 semanas de Daniel, y ustedes estuvieron en la clase con Maximilian hace un tiempo atrás, él nos mostró y nos enseñó de esto. Y aquí tenemos nuevamente, tenemos las semanas, tenemos la semana que falta, ¿sí?, para la nación de Israel. Ya se han cumplido 69 semanas, falta que se cumpla la semana número 70, y aquí estas flechitas que están acá indican que la iglesia es arrebatada a los cielos antes de la semana número 70, y que el Señor regresa a la tierra una vez que se cumple la semana número 70, ¿correcto? Y ahí tenemos la tribulación. Perfecto. Hay un esquema más que lo encontré también en internet, tampoco sé de quién es, pero tenía como bonitos y cosas así, por eso lo puse. Aquí tenemos nuevamente el arrebatamiento, ¿sí?, el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? El Señor dice en el arrebatamiento, Cristo viene por sus santos, viene a buscarnos y a llevarnos al cielo. Luego comenzará la tribulación en algún momento, y luego de los 7 años, al final, Cristo viene con sus santos, ¿sí? Y ahí viene el Señor, como dice acá en su revelación, Cristo viene con sus santos, y aquí viene con poder y gran gloria, ¿no? Entonces acá tenemos dos aspectos, ¿sí?, de su segunda venida, ¿ok? Muy bien, espero no confundirlos, y si los confundo, cuando nos veamos, vemos si nos podemos desconfundir, si existe esa palabra. Bueno, las profecías de su segunda venida. ¿Cuáles son algunas profecías? Y hay tantas profecías de su segunda venida, del aspecto de la revelación, que solamente voy a compartir algunas. Aquí en Lucas, el capítulo 17, el Señor, hablando de su segunda venida, dijo lo siguiente. También lo señala el Evangelio de Mateo. Como fue, dice, en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En otras palabras, la generación en los días de Noé vivió de manera indiferente al mensaje de Noé, vivió de manera indiferente a los anuncios, a las advertencias
advertencias de Noé. Sin embargo, hubo un día hasta que Dios cumplió que vino el diluvio, y luego vino el diluvio. El diluvio fue una cosa visible, fue algo que ellos pudieron experimentar y reconocer, y como no creyeron, ¿verdad?, los destruyó a todos. Así será la venida del Señor. Lo más probable es que en los días que esté la generación antes que el Señor regrese a la tierra por segunda vez, la gente no va a tomar en cuenta el mensaje de Dios, la gente no va a tomar en cuenta las advertencias de que el Señor va a volver a la tierra a juzgar, y cuando el Señor regrese ya será tarde y simplemente va a haber juicio para ellos. También el Señor lo comparó con los días de Lot, dice así: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es decir, la gente en los días de Lot vivía como si Dios no existiese, vivían de manera secular, sin tomar en cuenta a Dios, entre ellos incluidos tal vez a las hijas de Lot o los futuros yernos de Lot. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, excepto, usted sabe, ¿verdad?, a Lot, sus hijas y su señora. Pero vino un juicio visible, ¿no? Cayó fuego del cielo. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Visiblemente, sí, la gente va a darse cuenta, la gente va a percibir que el Señor está regresando. Muy bien. Otra profecía aquí en Mateo capítulo 24, en las palabras del Señor, Él dijo que inmediatamente después de la tribulación, ¿se da cuenta? Por eso estamos hablando de la venida que es después de los 7 años. E inmediatamente después, dice Él, cuando esté terminando este periodo de juicios, el sol se oscurecerá. Esta es una señal visible, ¿o no? Una señal, imagínense, cuando hay un eclipse, las personas o no viajan a ver los eclipses. Bueno, aquí el sol se va a oscurecer, no nos dice por cuánto tiempo se va a oscurecer, pero sin duda si el sol se oscurece, las personas no van a, eso no va a pasar desapercibido, ¿no? Será una señal astronómica visible. La luna nos dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. No es necesariamente que van a caer a la tierra, sino es como estas estrellas fugaces, probablemente que uno las ve como caer, se imagina, es decir, nadie va a quedar ajeno a algo tremendo que está ocurriendo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, cuando ocurran todas estas cosas que han llamado la atención de la gente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Probablemente cuando el Señor se refiere a la señal, está refiriéndose a su gloria, a la gloria, a lo que se conoce como la nube de gloria, ¿no? La nube de la Shekinah de Dios en el Antiguo Testamento. Si está todo oscuro, si está todo ocurriendo y aparece ahora una luz radiante, ¿sí?, refulgente, gloriosa, magnífica, nadie va a poder quedar sin darse cuenta y sin ver lo que está ocurriendo. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán así como lamentaron los contemporáneos de Noé cuando vino el diluvio, así como lamentaron los contemporáneos de Lot cuando vino el juicio por fuego. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una referencia a la profecía del libro de Daniel. ¿Cuáles son algunos propósitos? No están todos los propósitos. ¿Cuáles son algunos propósitos de su segunda venida? Bueno, cumplir las profecías. El Señor, todo lo que Él cumple, todo lo que el Señor dice en su palabra, Él va a cumplirlo, ¿sí? No puede no cumplirlo. Iría contra su naturaleza. Sería que el Señor nos mintió. El Señor jamás miente. No es hombre para que mienta. En Hechos capítulo 1, versículo 11, varones galileos, cuando el Señor asciende a los cielos, esta es la promesa de que Él va a volver visiblemente. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y recuerdan que les dije que la idea mirando aquí es mirando fijamente, con los ojos fijos, hasta que el Señor se va a perder de su mirada. Este mismo Jesús, no otro, sino Jesús, el Mesías, que murió, que resucitó con un cuerpo glorificado, que ha sido tomado de vosotros al cielo, y en el cielo está, recuerdan que Él está allá a la diestra del Padre, ¿sí?
así, de la misma manera como ustedes le han visto subir de aquí al cielo visiblemente, así Él volverá como le habéis visto ir al cielo, así vendrá, y así el Señor va a regresar. En Zacarías capítulo número 14 se nos habla también de esta venida, y lo interesante es que el Señor ascendió desde el Monte de los Olivos, y sabemos que el Señor va a regresar al mismo lugar de donde ascendió. Ascendió del Monte de los Olivos en Jerusalén y va a volver al Monte de los Olivos. Dice así: después saldrá Jehová, se refiere al día de Jehová, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Esto tiene que ver con lo que se conoce con la batalla de Armagedón. Como peleó en el día de la batalla, se afirmarán sus pies, los pies de Jehová. Sabemos que el Señor Jesucristo es Dios encarnado, ¿no? Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahí va a regresar. En su primer venida el Señor nació en la ciudad de Belén. Eso decía el profeta Miqueas, ¿no? El Señor ahora en su segunda venida va a volver al monte de los olivos, en la ciudad de Jerusalén, de donde Él ascendió a los cielos. Ahí Él va a volver. Que está al frente de Jerusalén, al oriente. Esta es la promesa para ellos, que el Mesías va a venir del oriente, y al monte de los olivos se partirá hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y creemos nosotros que estas profecías van a cumplirse exactamente como dice ahí. Muy bien, otro propósito, fuera de cumplir las profecías, ejecutar sus juicios. Llegó el tiempo de hacer justicia. Llegó el tiempo de que Dios tome venganza, ¿sí? Por los pecados de la humanidad. Llegó el tiempo de que a las personas no arrepentidas Dios viene a hacer juicio, y especialmente también a las naciones que están en contra de Israel. Dice: he aquí viene el día de Jehová, o el día de Jehová viene, el día de juicio. En medio de ti serán repartidos tus despojos. Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Recuerdan que algunas personas pensaron que Juan el Bautista era Elías, sí, pero sabemos que cuando vino Juan el Bautista no vino el día de Jehová, sí, no fue el día de juicio, fue el día de predicar buenas nuevas, pero llegará el día de Jehová, el día de juicio, un día grande y terrible y temible. Ese es el tiempo de la tribulación, sí. Tenemos un pasaje aquí en Apocalipsis cuando se están abriendo los sellos, y dice que decía la gente a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué razón? Porque llegó el tiempo de ejecutar los juicios de Dios, ¿sí? Y eso es el tiempo de la tribulación. En tercer lugar, otro propósito que tiene la segunda venida de la revelación, sí, que no tiene que ver con nosotros, porque nosotros creemos que ya estamos en el cielo con el Señor, es liberar o librar y purificar a su pueblo Israel. Dios va a pasar a su nación por estos 7 años de tribulación para purificar, para que ellos se arrepientan de haber rechazado al Mesías Salvador, ¿sí? Dice aquí el pasaje de Zacarías, capítulo 12, versículos 9 y 10. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Se da cuenta? Esto tiene que ver con la nación de Israel, con la ciudad de Jerusalén. Y derramaré, dice Dios, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje está enseñando que algún día la nación de Israel como nación, no como individuos de la nación, sino como nación, se van a arrepentir y van a reconocer a Jesucristo, al Mesías, que tiene las marcas en sus manos, que tiene las marcas en su costado. Le van a reconocer: Él es el Mesías, Él es el Mesías. Y dice que van a llorar y se van a afligir al reconocerle.
en cuarto lugar, el Señor va a regresar a la tierra, ¿sí? Va a regresar a la tierra para cumplir los pactos que él tiene con la nación de Israel, pactos que él hizo de manera incondicional con la nación de Israel. Dios se comprometió con los patriarcas a cumplir ciertos pactos que solo dependen de la nación, de la voluntad y soberanía de Dios. Uno de estos se conoce como el pacto abrahámico. Está en Génesis capítulo 12 y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los tres aspectos de este pacto tienen que ver, y yo los puse ahí con color, ¿se da cuenta? El color morado, tierra. Dios le prometió a Abraham una tierra y esa es la tierra prometida. Dios le prometió a Abraham hacer de ellos una nación y esta es la nación de Israel. No hay otra nación terrenal para él. Y Dios le dijo que a través de ellos él iba a bendecir al mundo. Y entendemos que esto habían bendiciones personales para Abraham, pero también entendemos que esto era a través del Mesías que él bendeciría al mundo entero. Entonces Dios va a cumplir, Israel va a tomar su tierra, Israel va a ser la nación de las naciones y Dios va a bendecirnos a través de ellos y ya nos ha bendecido enviando al Mesías según Romanos capítulo número 9. Otro pacto se conoce como el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Y este pacto tiene que ver con que un día alguien de la descendencia de David va a reinar en la tierra para siempre. Yo sé, hermanos, que nosotros nos gustaría y tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque eso nos enseña las Escrituras para que vivamos quieta y reposadamente, ¿o no? Dice 1 Timoteo capítulo 2, pero mientras las personas que gobiernen no sean justas, no habrá justicia. Mientras las personas que gobiernen no sean pacíficas, no habrá paz. Para que algo sea justo, la persona que gobierna debe ser justa. Y nosotros sabemos que por nuestra naturaleza no somos justos. Sin embargo, el Mesías, Él es justo, ¿sí? Él es justo. Y Él, cuando Él venga y reine aquí en la tierra por primera vez en la historia del mundo, habrá paz y justicia verdadera. Justicia con vara de hierro, ¿sí? Él va a juzgar, no según la apariencia, sino según el corazón. Dice acá, cuando tus días sean cumplidos, se refiere a David, y mueras y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje. En el contexto primero se refería a Salomón, pero en el contexto remoto se refería al Mesías que vendría, el descendiente de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En este sentido, no es lo que pasó con Salomón. Si bien él edificó o no el templo, no fue para siempre. Dice, yo le seré a el padre, él me será a mi hijo, y será afirmada tu casa, tu dinastía, ¿sí? Y tu reino. Recuerden que el Señor es conocido como el hijo de David, ¿no? El rey de Israel. Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y el Señor va a venir un día. Vamos a ver luego cuando leamos el pasaje de Apocalipsis, que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él viene a reinar, a instaurar su reino prometido. Eso era parte de lo que enseñaba el Antiguo Testamento, y como les dije, hay más pasajes que hablan del reinado del Mesías que de la muerte y los sufrimientos que Él tendría. Otro pacto que el Señor va a cumplir es el nuevo pacto con Israel. Si bien el nuevo pacto se basa en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ustedes recuerdan cuando Él come con ellos la Pascua, dice que va a establecer, este es el nuevo pacto en mi sangre, pero eso es la base para este pacto que Dios va a hacer con Israel. En Jeremías capítulo 31 dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, porque el pacto antiguo se refiere al pacto mosaico, ¿no? Y con la casa de Judá. Estos son la división del reino, como estaba en aquel tiempo, las tribus de Israel y las tribus de Judá, ¿o no? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé a su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto se refiere al pacto de los mandamientos, ¿recuerdan? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice el Señor, dice Jehová,
Por esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Entonces un pacto que Dios va a hacer con la nación de Israel, así como hizo el pacto mosaico, que es con la nación de Israel, los mandamientos de la nación de Israel, o los pactos, o las leyes, eran solo para Israel, ¿sí? No eran para las demás naciones, eran solo para ellos. Y este pacto tiene que ver solo con la nación de Israel. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Otro pasaje en Ezequiel, hablando del mismo, dice: yo os tomaré de las naciones que fueron esparcidos, os recogeré de todas las tierras. Esto se refiere al tiempo de la tribulación, que Israel será perseguido y será esparcido por todo el mundo. Y os traeré a vuestro país, a Israel, esparciré sobre vosotros agua limpia, los voy a purificar, seré limpiado de vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es como nación, no como individuos de la nación. Dios sigue salvando a israelitas y judíos, pero esto es como nación. La nación de Israel por ahora está puesta en pausa, ¿sí? Ha rechazado a Jesucristo como el Mesías. De hecho, todavía los judíos como nación, las autoridades judías de la nación de Israel todavía no reconocen que Jesucristo es el Mesías. Ellos están esperando al verdadero Mesías, ¿sí? Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y daré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En Romanos el apóstol Pablo nos está contando, ¿no?, cuál es la realidad de Israel como nación, como nación. Y él dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a la nación de Israel un endurecimiento temporal, en parte. ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego de eso, luego todo Israel como nación será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador. Y esto es una referencia a la segunda venida de Cristo, a la revelación, sí, y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados como nación. En el pasaje de Daniel, capítulo número 9, cuando se habla de las 70 semanas, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y el pueblo de Daniel era Israel, la iglesia no existía todavía. Sobre tu santa ciudad, la santa ciudad es Jerusalén, ¿sí? ¿Para qué? Una vez que se cumplan las 70 semanas, ¿sí?, que no se han cumplido, solo se han cumplido 69, pero falta una semana, que es la semana de la tribulación. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se cumplan las 70? No antes, sino cuando se cumplan las 70, estas son las cosas que van a ocurrir. ¿Qué cosa? Terminar la prevaricación. Esto significa terminar, sí, la prevaricación de Israel como nación, no los individuos, sino como. ¿Se da cuenta que dice: están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén? La ciudad de Jerusalén ha sido amancillada, por lo tanto Dios tiene que limpiar, terminar, ¿sí?, con el pecado, ¿sí?, de la santa ciudad y del pueblo, poner fin al pecado de Israel, a expiar la iniquidad de Israel, a traer la justicia perdurable a la nación de Israel, para sellar la visión y la profecía concerniente a Israel, que son estas 70 semanas, para ungir al santo de los santos, o como dicen algunos hermanos, para ungir el lugar santo, ¿no?, donde el Señor va a morar. Lo que va a ungir el templo futuro, el famoso templo de Ezequiel, si usted ha leído eso, es la presencia de Dios, ¿correcto? Y eso va a ocurrir una vez que se cumplan las 70 semanas. Esto tiene que ver con la nación de Israel. Las evidencias, algunas evidencias de su segunda venida, algunas evidencias, algunas señales bíblicas. Recuerden que la nación de Israel, para ellos, siempre pedían señales. ¿Qué señal nos muestra? Y la Biblia dice que los judíos siempre piden señales. Y el Señor les dio algunas señales respecto de cuándo será su segunda venida a la tierra, ¿sí? Dice en Mateo 24:34: de cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. ¿Y cuál es la idea de esta generación? Como puse aquí en paréntesis, una vez que comiencen estas señales, se cumplirán dentro de la generación que esté viviendo. Es decir, las señales que el Señor les dio a ellos se van a cumplir dentro de una generación. Si una generación dura 40 años, es decir, una vez que comiencen esta secuencia de señales, se van a cumplir bajo esa generación que esté viviendo en ese momento. ¿Sí? ¿Correcto? Y estas son las señales. Y estas señales que están aquí se van a cumplir, como digo, ¿no? En un periodo corto de tiempo. Si bien las cosas que voy a leer, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerra, pero estas cosas van a ocurrir en un corto tiempo. Nadie va a quedar con la duda de que se están comenzando a cumplir las señales, ¿ok? Dice Mateo 24, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, que él dijo que iba a ser destruido el templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y a esto, a respuesta a esto, el Señor les va a dar algunas señales. Primero, vendrán falsos mesías. Si bien durante toda la historia han habido falsos mesías, va a venir una época, en un momento de la historia, donde estos falsos mesías se van a acrecentar, y entre ellos un falso mesías, por sobre todo, a quien nosotros conocemos como el famoso anticristo. Si bien hay muchos anticristos, y había inclusive los días del apóstol Juan anticristo, va a venir un día el anticristo, y eso aún no ha ocurrido según lo que entendemos todavía. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. Y no se olvide que la nación de Israel está esperando al Mesías. Ellos no creen que Jesús de Nazaret es el Mesías. Por lo tanto, alguien va a presentarse con las credenciales diciendo, yo soy el que ustedes esperan, yo soy el enviado, yo soy el prometido. Y lo más probable es que lo que les ofrezca sea reinar, sea gobernar, que es lo que ellos están esperando. Una de las razones porque el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo es porque ellos no veían que el Señor tomaba poder o no sobre la nación de Israel, que no tomaba poder sobre el imperio romano, que no era el libertador político que ellos esperaban, ¿sí? Que ellos no gobernaban. Entonces por ello dijeron, no, él no es el Mesías, él no está cumpliendo lo que dicen los pasajes del Antiguo Testamento, él no vino a reinar. Recuerden que ellos, la causa por que el Señor fue crucificado es porque ellos dijeron, él no es nuestro rey, no es nuestro rey. Y Pilato puso sobre la cruz el crimen por el cual él moría, la acusación por la cual él moría. Este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y ellos dijeron, quita eso de ahí, él no es nuestro rey. Pilato dijo, no se va a quitar. Entonces, ellos están esperando, ¿no? Su Mesías, su libertador, pero van a ser engañados. Ahí va a aparecer el anticristo, cumpliendo para ellos estas expectativas tal vez. Habrá guerras y rumores de guerras simultáneas, ¿sí? Esto tiene que ver con en un corto periodo de tiempo, estas cosas van a ocurrir. Si bien hubo que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero será un tiempo, ¿no? Específico, o no específico. Oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, para aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos simultáneos. Si bien estamos con este virus, en aquellos días habrá muchas más pestes, muchas más hambres producidas por las pestes, terremotos simultáneos. Habrá, dijo el Señor, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. La idea de diferentes lugares son terremotos simultáneos. En muchos lugares van a estar ocurriendo. A nadie le va a caber una duda que estas son las señales de que la segunda venida del Señor está cerca, la segunda venida a la tierra, ¿sí? Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué más? Persecución religiosa. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto no ha ocurrido todavía. Esto es una persecución mundial, una persecución religiosa mundial. Por lo tanto, hermanos, no se sorprenda usted de las cosas que están pasando. El mundo camina para allá, el mundo avanza para allá, ¿sí? No es que el mundo va a mejorar, no es que el mundo va a cambiar, no, el mundo va a empeorar, va a empeorar.
¿sí? Llegarán momentos donde habrá una persecución mundial sobre los seguidores de Jesús, sobre los predicadores de Jesús. Os entregarán una tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habrá desinterés espiritual verdadero, porque habrá un interés espiritual satánico. La gente se va a volcar al satanismo, a las cosas ocultas, pero no va a tener un interés por la verdadera palabra de Dios, no va a tener un verdadero interés por el evangelio de Dios, ¿sí? Dice, muchos falsos profetas se levantarán. Estos profetas, según las escrituras, son doctrinas de demonios, ¿sí? Engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se va a enfriar, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Va a haber también una evangelización mundial, aunque va a haber una persecución mundial, va a haber una evangelización mundial. Dice acá, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y hermanos, nosotros no predicamos el evangelio del reino, ¿sí? Nosotros predicamos el evangelio. ¿Qué es el evangelio del reino? Es el mismo evangelio que usted y yo predicamos, con la única diferencia que aquí se agrega, el rey viene, el rey viene, el rey viene. ¿Sí? Este es el evangelio del reino. El mismo evangelio que Jesucristo murió, que resucitó, ¿sí? Al tercer día, pero ahora es el rey viene, el rey viene, ¿sí? Este es el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se había acercado porque el rey había llegado. El rey viene. Y este será el mensaje para la gente de aquel tiempo, que el rey va a venir, que se identifiquen con él, que crean en él, ¿sí? Para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Habrá otra señal inequívoca, la abominación desoladora, ¿sí? El anticristo, ¿sí? Tomará lugar en el templo que se va a construir y se va a hacer pasar por Dios. Dice, por tanto, cuando veáis, dijo Jesús, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, porque los van a querer matar. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pobre, dijo el Señor, lo siento, qué terrible las mujeres que están embarazadas, porque es mucho más difícil huir embarazadas, ¿no? Es mucho más difícil huir con niños pequeños. Orad pues que vuestro vida no sea en invierno, más difícil, ¿o no? En día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Esto es la segunda mitad de los 7 años, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, a todos los matarían, es la idea, ¿no? Nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Habrá milagros satánicos. El tiempo futuro, cuando el Señor esté por venir, habrá un despliegue satánico tan grande como nunca ha habido. Entonces algunos dijeren, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, dijo Dios, no le crean, porque recuerden que Él va a venir visiblemente, no escondido, no en un lugar, al monte de los olivos, en cualquier otro lugar, no es el Mesías, ¿o no? Va el sol a oscurecerse, la luna no va a dar la luz, las estrellas se van a mover, ¿o no? Es decir, todos van a darse cuenta, este es el Mesías, pero aquí estarán estos milagros satánicos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, cual nunca lo han hecho, un poder satánico, un despliegue satánico increíble, de tal manera que engañarán si fuere posible. Nos dice que, pero van a tratar de engañar inclusive a los hijos del Señor, ya os lo he dicho antes. Mirad, está en el aposento, no lo creáis, no es así. Entonces acá tenemos algunas señales, y la señal visible, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, es decir, una cosa visible, así como se ve un relámpago de un lado hasta otro lado, así se verá la venida del Señor, la verán desde un extremo al otro extremo. ¿Cuáles serán los frutos? Ya para ir terminando, frutos de la segunda venida, solo quise poner uno nomás. El Rey de Reyes y Señor de Señores reinará, reinará. Él va a tomar lo suyo y va a gobernar el mundo entero. Va a ser el Rey de la nación de Israel y a través de ella va a gobernar al mundo entero.
Apocalipsis capítulo 11:5, anticipando lo que ya está por ocurrir el reino, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, no los reinos, los reinos del mundo, las naciones del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12:10. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, porque Satanás es echado del cielo, ¿sí? El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí tenemos el pasaje de la revelación. Este pasaje está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿sí? Dice: entonces vi el cielo abierto, y desde el cielo abierto viene el Señor con poder y gran gloria. No como fue su primer venida, o no, que nació en un pesebre humilde, ahora con poder y gran gloria. No como será en el arrebatamiento, que no viene a la tierra, sino viene a buscar a su iglesia para llevarla al cielo y volver luego con ella a la tierra. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel, fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos, como la descripción del capítulo 1 de Apocalipsis, como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Como estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y este es Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne. Ese Verbo es nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él va a regir a las naciones con vara de hierro. Justicia verdadera, ¿o no? Justicia verdadera. Sentencia verdadera, ¿sí? Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes destruidos, no vencidos, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y a la bestia, al anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos y a la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el Señor, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero ¿qué ocurrió? Nada puede hacer nadie contra el Señor. Y la bestia fue apresada. Con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Recuerdan el 666, y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Conclusión. Bueno, usted, mi hermano, saque sus propias conclusiones. Usted piense, sí, piense. El Señor va a volver, en primer lugar, como se enseñó la semana pasada, por nosotros, su iglesia. Estamos esperando, no la revelación, nosotros no estamos esperando Apocalipsis 19, estamos esperando Primera Tesalonicenses capítulo número 4. Pero un día el Señor va a volver a la tierra a cumplir lo que han sido los pactos a Israel y a reinar, ¿o no? Como decía la profecía de Isaías: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será llamado Dios fuerte, admirable. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Y el Señor va a gobernar como Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo llevas a cabo, Señor, tu perfecto plan, cómo nada se escapa de su control. Gracias, Señor, porque tu palabra nos va revelando tus propósitos. Y aunque no sabíamos antes por el Antiguo Testamento que usted vendría 2 veces, sí sabíamos, Señor, que usted iba a venir a morir y iba a reinar. Y ahora, Señor, que sabemos que no solo usted va a venir a la tierra, sino que antes de que usted venga a reinar, va a venir por su iglesia a rescatarnos, a llevarnos al cielo, a su morada, Señor,
te damos gracias porque eso estamos esperando. No estamos esperando que aparezca el anticristo, no estamos esperando, Señor, que vengan los juicios, estamos esperando, Señor, que regrese con nosotros. Una espera activa. Esperamos a nuestro amado Salvador, que vendrá de los cielos a buscarnos, a librarnos de la ira venidera. Te honramos, Señor, y te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.